Salfate, vamos a hablar de inmediato sobre los años perdidos de Jesús. A ver, según nos cuenta la historia oficial, inmediatamente voy a aclarar de dónde sacamos qué es la historia oficial y qué son las historias alternativas no reconocidas o que están fuera del canon. Es estos 18 años de periodo donde Jesús, que aparece en algunos de los evangelios, los 4 aceptados por la religión cristiana oficial en sus distintas ramas, desde testigos de Jehová hasta los católicos más fascinerosos, es que finalmente Jesús se le ve en el momento de nacer, ¿cierto?, en este pesebre en Betlem, y luego hasta cuando es muy pequeño y que le dice a su mamá en parte del mercado que yo soy un predicador, yo he nacido para traer la palabra de Dios. Luego desaparece y ya aparece grande consiguiendo discípulos o gente que se le acercaba, de preferencia pescadores, y finalmente muere en la cruz a la edad de 33 años. Hay un periodo de 18 años aproximadamente que no está consignado en esos 4 evangelios, pero esto lo tienen que tener muy claro. Los 4 evangelios oficiales, de las muchas versiones de la Biblia que existen, ojo, la que usted tiene probablemente en su velador es una de las más de 365 que existen. ¿Tantas? Dentro del mundo cristiano católico. O sea, existen versiones según el tiempo. Incluso han hecho algo que está al final del libro de Revelaciones del Apocalipsis, que dice, son las últimas frases de toda Biblia: el que quite o ponga palabras en este libro sagrado, Biblia significa libritos compilados de varias historias pequeñas, finalmente será condenado en el infierno. Bueno, eso lo han hecho una cantidad de veces impresionante, al punto que los 10 mandamientos de Moisés lo han cambiado a su regalado juicio. Ahora, simplemente para entender esto, debo decir que los 4 evangelios son los aceptados oficialmente, pero es a través del concilio, ¿cierto?, de Constantino, aproximadamente en el año 357, donde ellos deciden de todas las historias de Jesús, que son un montón, él de niño haciendo milagros, matando personas, resucitándole, etcétera, etcétera. Finalmente se aceptan estos 4 por un acto mágico que hacen de golpear la mesa, y otros a razón de su propia conveniencia. Esto fue decidido por los hombres, según ellos, por Dios. Bueno, es lo que se dice siempre, la historia la cuentan los ganadores, nunca la cuentan los perdedores, y finalmente cuando uno termina leyendo la Biblia, a pesar de que sea un montón de librillos, lo que finalmente lees es la opinión de un grupo, no, a ver, la Biblia no es un libro de historia. Exacto. Cuenta una historia, sí, bastante amplia, y distintas historias, pero no es uno así. Entonces, me parece que hay que tener ahí ojo con eso. Ahora, respecto a los años perdidos de Jesús, pareciera ser un misterio católico cristiano difícil de dilucidar, porque algunos, yo incluso he escuchado las siguientes opiniones, que Jesús necesitó 18 años para entender que era el Hijo de Dios. Y tratan de darle distintas formas, distintas lecturas, o que fue entrenarse, digamos, en su arte. En su arte, claro. Desarrollar sus poderes. Exactamente. Así como después camina sobre el agua, etcétera, etcétera. Entonces, da a entender eso, los católicos cristianos. A mí me parece que si tomáramos la historia literal que nos da la Biblia, como decía Salfate, la historia oficial, sí me parece que es un hombre que pareciera hizo un viaje. Sí me parece que es un hombre que pareciera que abandonó su zona de confort, la zona donde nace, y decide recorrer lo que hasta ese momento era el viejo mundo. Entonces creo que que era donde estaban los sabios, con una alta ventaja en místico. Acuérdense que se va al norte de la India, en el Valle de Cachemira, donde nació el chivaísmo tántrico, por ejemplo, donde se usan poderes a través de grado de meditación. Súmale además lo que decía Juan Andrés, la necesidad de ser un predicador. Y ser un predicador significa ir repartiendo la palabra de Dios en distintos lugares y también tomando las lecciones y vivencias de aquellos lugares para poder para poder ser un predicador mucho más avesado. Entonces, me parece súper interesante lo que vamos a conversar, y también me va a parecer muy interesante tratar de marcar la ruta que hizo supuestamente Jesús. Una ruta, obviamente, que algunos reconocen y que otros quieren hacer vista gorda. A mí, más que marcar la ruta de Jesús, lo que me interesa es por qué se esconde la ruta de Jesús. ¿Por qué pasan esos años ocultos de los que nos va a contar Salfate? Porque también se da en un margen entre aproximadamente los 13 y los 30 años. Ese es como el margen en el cual perdemos la pista de Jesús. Que además los 13 años es una edad, por lo que yo soy súper ignorante en este tema, así que probablemente de 4 cosas que diga, 3 van a estar mal, pero ustedes me corrigen. Va impecable. Somos 2. Pero me puse a leer que hablaba de que, claro, en esa época los 13 años no era cualquier edad. Era una edad súper importante que marcaba justamente distintos ritos en el cual
cual terminaba la vida del niño y pasaba a la vida del adulto. Tú a los 13 años los hombres tenían ceremonias que pasaban a ser adultos. Entonces es cuando yo me pregunto, y abuela, apaga la tele por favor, no, para que después no te enojes. Pero ¿qué es lo que se quiso ocultar acá? Se quiso ocultar una vida de adulto de Jesús, una vida, se quiso quitar a lo mejor esta imagen de divinidad que tiene, y se quiso ocultar esta imagen un poquito más carnal, la imagen donde a lo mejor empezó a conocer mujeres, que creo que no tiene nada de malo, y no estoy en contra de la religión en lo absoluto. Creo que un hombre puede ser súper santo y también tener algún apetito sexual de vez en cuando. ¿Es eso lo que se trata de ocultar de alguna forma, Salfate, o lo que uno podría leer que se quiere ocultar? Ya, es muy completo, muy interesante tu pregunta. Tienes 50% de la verdad. Efectivamente, para que usted entienda, 4 evangelios respetados por el canon oficiales como la historia de Jesús. Exacto. Pero los libros de la misma época respecto de la vida de Jesús, por ejemplo, si yo agarro los 4 evangelios deben sumar 30 hojas, ¿una cosa así? Una cosa así. Ya. Los evangelios apócrifos más las pseudografías deben ser como 2 Biblias juntas. O sea, existen relatos anexos sobre la infancia de Jesús, su día a día, jugando a la escondida, al pillarse, ayudando a su papá en los procesos de carpintería, que algunos incluso estipulan que, digamos algo que no se puede confirmar, pero que incluso él también hacía cruces, porque era parte de, digamos, de lo que le mandaban a hacer, ¿cierto? Aprendió ese oficio, hasta después siendo bastante adulto. Entonces, lo que nosotros sabemos es solo una pequeña parte de algo que existe. Entonces dice, ¿quién dice que estos son los de verdad y estos son los de mentira? Claro. 2 razones, todas en un punto. Necesitan perfilar a través de ciertos conocimientos y enunciados que dice Jesús, y que no se salgan hacia otras generalidades religiosas, como el tema de la reencarnación que está planteado y que se les coló en el libro de San Juan de los Evangelios, donde él habla que nadie puede llegar a Dios si no vuelve constantemente al útero de su madre. Por ejemplo, eso está en la Biblia oficial. Ya, ok. Que puede ser interpretado, bueno, los católicos interpretan de tanta manera. Y todo eso es, primero por conveniencia, pero después lo voy a decir con todas sus letras. En algún momento, cuando no sabían qué texto y qué no elegir, en el año 357 aproximadamente, juntan todos estos libros, que yo le decía que son un montón, los ponen en una mesa y le dicen, Dios, tú ayúdanos y elige cuáles son los verdaderos. Y prácticamente lo que hacen es pegarle una patada a la mesa, y los que se caen, esos no importan, y finalmente le pegan hasta que ya no se quiere caer ninguno más, y quedan estos pocos que son aceptados dentro de la Biblia. No solamente el Evangelio, sino que otros textos bíblicos. O sea, si ahí no interfirió el hombre, digamos, según ellos, Dios hizo eso, pero... Bueno, claro, con respecto a lo que comentas tú, Ilama, me tomo de unas palabras de algunos historiadores que estuve leyendo ayer, y que decían que justamente muchos de nosotros solemos confundir la literatura con la historia, y lo que plantean los evangelios sería literatura, porque finalmente los evangelistas no eran historiadores, no eran biógrafos, no se dedicaron a investigar la vida privada de Jesús, porque a lo mejor en esa época tampoco era de conveniencia de ellos o no les interesaba. O sea, lo que les interesaba finalmente era dejar registro del mensaje espiritual de Jesús. Por lo tanto, por ahí también entendemos que en el fondo sería la versión de estos 4 personajes que quedan plasmados en el Evangelio, y que le van dando forma de alguna manera al personaje de Jesús como lo conocemos hoy día a través de la historia del cristianismo. Claro, pero como te digo, hay 4, como Mateo, Juan, etcétera, etcétera, pero finalmente todos opinaron al respecto y ellos decidieron dejarlo afuera. Claro. O sea, lo sacaron a conveniencia y por este acto fortuito, digamos, de que iba a quedar incluido o no. Ahora, aquí viene la pregunta interesante, creo yo. ¿Qué pasa si yo lo junto todo? Si yo no hago una exclusión y agarro los oficiales más los no oficiales, me da una figura de Jesús mucho más completa. Claro. Y mucho más humana. Exactamente. Pero súper humana. Buen punto. Incluso desde niño. Hay cosas que están, digamos, un poco al borde, digamos, de lo moralmente cuestionado. Supongamos que Jesús no se entrenó para adquirir sus poderes, y aceptamos el canon de que él, siendo el Hijo de Dios, por él pasaba la energía divina de lo que él desease ocurriese. Claro. Como hacer curaciones a distancia, como él dijo, así como bendito los que creen sin ver, y curó a la esposa de un centurión, digamos a la hija, perdón, de un soldado romano más bien, y sin ir siquiera a la casa, etcétera, etcétera. Finalmente, en la historia de él cuando niño es bien polémica, porque siendo un niño, y como todo niño tiene rabieta,
cuando se enojaba con un compañero, en vez de empujarlo o pegarle un combo como lo haría un niño, él los mataba. Y por petición de su papá, a veces los resucitaba y a veces no, porque estaba enojado, y si los papás del niño venían a reclamar, los mataba yo también, por ejemplo. Interesante.